Hola a todos. Hoy quería explicar algo sobre ancla de capa que estoy usando y a ver si esto va a ayudar a alguien que va a pescar pejerrey con kayak, con lancha, jareteando. Yo voy a explicar, lancha conoce este tema, pero voy a explicar, por ejemplo, para kayak. Yo compré una ancla de capa, me van a preguntar dónde, en Mercado Libre compré así. Y acá dice que es número 2. Número 1 no estaba. Tenía número 1, número 2 y más grande número 3. Yo siempre preocupaba que el número 2 para mí va a estar muy grande. Porque esta tiene medidas, digamos. Esta tiene medidas, ahora voy a decir. Bueno, tiene 80 por 100 centímetros entrada en capa de ancla, ¿no? Y yo preocupaba que para kayak que es bastante grande y pueden decir que sí, es grande y todo. Pero cuando empecé a usar, primero viene en estos bolsos, mira, bastante lindo. Yo ya metí alguna cosa mía adentro, pero bueno, cuando empecé a usar, lo vi que no es para nada grande y la verdad es justo. Porque parece que kayak no trae tanto agua, pero, corriente o por ejemplo viento, pero sí, yo estoy en un kayak escualo y con viento mediano te trae bastante rápido, te empuja bastante rápido. Y esta queda justo, digamos. Hasta voy a achicar un poco y voy a mostrar modificaciones. Bueno, tengo acá cabo de 3 metros, de cabo de 6 milímetros. Me quedó esto y me soporta bien. Esta puede frenar hasta 200 kilos. Y parece que no, pero kayak también. Tenemos nosotros nuestro peso, después peso de kayak, alguna cosa que viento empuja y va bastante bien. ¿Cuánto? Mira, es así. No voy a desarmar toda, van a ver Mercado Libre o cualquier lado, pero ¿qué modificaciones yo hice por acá? Porque vamos a medir salida de agua, no entrada de agua, porque también con esto todo, con esta capa, me empujaba bastante rápido. Y porque tiene salida de agua, un cuadrado de, voy a decir, de 15 centímetros por 15 centímetros. Parece poco entre entrada de 1 metro por 80, pero igual es bastante grande salida de agua que tiene. Y con kayak voy mucho más rápido, no sé por qué, pero mucho más rápido que empuja lanchas. Por eso tenía que coser algunas cosas, mira. En 4 puntas, con material puedes hacer esto. Y esto que voy a usar, metes un pedazo de soja para cerrar esta punta. Porque, no sé, cuando no usas, parece que esta ancla es grande. Pero cuando empiezas a usar, quieres que sea más grande o te derivas con mucho menos velocidad que te deriva viento. Por eso, quien compra esta ancla y va a ver que se deriva bastante rápido, puede ajustar salida de ancla. Puede ajustar este agujero que tiene acá cuanto quiere y con esto vamos a frenar más. Parece que modificación pequeño, pero me ayuda mucho esta modificación y puede ser que alguien también va a hacer esto. Pero es bastante lindo tener esta ancla de capa porque no pesa nada, puede frenar bastante bien si modificamos salida de agua, pero igual algunas veces si hay corrientes y viento, por ejemplo, con corriente esta capa no te ayuda, por eso tenemos que tirar una ancla común. Y si quieres que te estar jareteando con una ancla común, cerras ancla y ajustas con alguna soja y tiras ancla cerrada, con patas cerradas, ¿no? Ahora no tengo ancla, tengo en club, en kayak, pero con patas cerradas para que te trae como un peso abajo, ¿no? Una piedra, agarrar algo, para que puede frenar un poco con corriente. Pero con viento esto ayuda bastante, pero modificación así. Bueno, esto que quería decir, chao y hasta el próximo vídeo.